Hebreos 9, 27. El tema de hoy es una cita con la muerte. Ese es el tema, una cita con la muerte. Dice Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Padre Celestial, pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo hable a cada vida, Señor, a cada corazón, y que tu palabra, Señor, llegue a los corazones que lo necesitan, y sobre todo a los cristianos que están confundidos sobre este tema también, Señor. Así que nos encomendamos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Una ocasión un hombre que era relojero, era de Turquía, algo interesante que él decidió construirse una tumba muy especial con ciertos lujos y con ciertos detalles, sobre todo en la tumba hacia arriba en el techo, quería una ventana, pero nada más de 8 pulgadas. Y aparte de eso también planeó instalar un botón, un switch o un apagador, como usted lo quiera llamar, de la tumba. ¿Para qué? Para que se pudiera poner ahí de que, mira, fue sepultado por error, no me morí al final de cuentas. Y al final él podía apretar el botón y alertar a la comunidad, alertar a los de su casa o al hortelano que estaba por ahí en el panteón y así, ¡hey, estoy vivo! ¡Vengan a sacarme! Aparte de eso también planeaba tener ahí un foco y le dijo a los encargados que estuvieran al tanto, que estuvieran viniéndolo a ver por si él apagaba ese foco, pues está vivo. Pero al final, después de 7 días, si ustedes miraban que no había ningún cambio, apaguen el foco porque al final de cuentas me morí. Una cita con la muerte. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido, tenemos y tendremos tal vez una cita con el médico, una cita con algún dentista, una cita con un cardiólogo o un asunto de trabajo, asunto de una compra de casa, pero sobre todo, a lo mejor hasta con la novia o querido o la querida, ¿no? Pero ¿sabe qué? Lo más importante es que un día vamos a tener cita con la muerte. ¿Y sabe qué? De ahí depende dónde voy a pasar la eternidad. Si usted muere en este momento, ¿a dónde va a ir? ¿Al cielo o al infierno? No hay limbo, no hay purgatorio, no hay una enseñanza bíblica que lo diga. Pero pastor, a mí me enseñaron que sí lo hay. Esa es una tradición que no es bíblica y es antibíblica. Yo creo que la mayoría de la gente tiene tanofobia. Y usted dirá, ¿qué es eso, pastor? Tanofobia es el temor a la muerte, y la muerte aterra a muchas personas que ni quieren hablar de ello, a tal grado que no quieren ni comprar un pedazo de terreno para un futuro, para que sus hijos no les sea una carga. ¿Cómo le vamos a hacer para poder sepultar a nuestro ser querido? ¿Por qué? Porque no queremos hablar del tema, nos aterra. Tanto respeto le tenemos a la muerte que aún he visto que se construyen castillos en los cementerios, y si usted ve que pasa por los caminos, siempre hay una cruz recordándonos no solamente de un ser querido, sino también de la misma muerte. ¿Sabía usted que Rusia tiene el mayor cementerio o el cementerio más grande del mundo? Tiene un cementerio que tiene 500,000 de cuerpos. Todo esto nos enseña que la tierra está marcada por tumbas, está marcada por cruces, y tal vez por eso nos aterra hacia dónde vamos todos. Y aparte, yo creo que como mexicanos, una tradición mexicana, cada 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos. Es algo especial para muchos mexicanos, pero otros son indiferentes aún a la muerte también, y dicen, el muerto al pozo y el vivo al gozo, si es que dije bien ese dicho. Y a unos cristianos, creo que en parte sí tememos la muerte, pero no debemos de temerla. ¿Por qué razón? ¿Sabía usted que la tumba de Jesús, la tumba vacía de Jesús, eso nos prueba de que hay vida, sí, después de la muerte, pero eso también garantiza nuestra victoria? Él ganó, nosotros también ganamos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en el corazón, y eso nos garantiza que un día iremos al reino de los cielos. Y el mundo podrá reírse, el mundo podrá burlarse ante la muerte, pero como dijo Pablo, hasta ellos dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos.
Ya veremos. No se burle porque es una realidad. La pregunta es, tengo una cita con la muerte, ¿a dónde voy a ir? Y está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y usted dirá, yo no creo eso, pastor. Bueno, son dos partes. La primera parte dice, está establecido que moramos una sola vez. Y la segunda parte es, y después el juicio. Dicen, yo no creo que va a haber un juicio. Yo creo que si lo primero es cierto, porque yo no he visto que las personas regularmente mueran 2, 3, 4 o 5 veces. Mueren una sola vez. Y después dice, el juicio. ¿Usted está preparado para ese juicio? Si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón, usted no está listo. Yo soy bautista, pastor. Yo soy católico. Yo soy mormón. Yo soy testigo. No importa. La religión no lleva a nadie al cielo. Lo único que te lleva al cielo es ser hijo de Dios. Y los hijos de Dios son aquellos que han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Así que la pregunta es, ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? La cruz puede ser un símbolo de temor, pero también puede ser un símbolo de victoria. Pero muchos, creo que como no queremos pensar tanto en esto, creo que en un sentido hemos inventado nombres elegantes para la muerte porque no queremos que nos asuste o no queremos asustar a otros. Y ni aún queremos mencionar la palabra muerte en nuestro vocabulario. Algunas personas dicen, pasó a mejor vida, en vez de decir, es que murió. También se fue a un mejor lugar, está dormido, o se fue a su hogar, o pasó a la eternidad, o Dios lo necesitaba en el cielo, o ahora es un ángel de Dios. Y es otra manera para decir, se murió, pero es la realidad, sí, murió. Pero la realidad de la muerte es que la tasa de mortalidad es, ¿sabe cuánto? 100%. Bueno, si es que el rapto no viene. Y quiero decirle de que no soy profeta, pero uno de cada uno va a morir. ¿Qué significa eso? Que todos al final de cuentas vamos a morir. Y como dijo Benjamin Franklin, hay dos cosas que no podemos prevenir o no podemos escapar. Y una de ellas son los impuestos, bueno, que algunos se roban, ¿verdad? Pero los impuestos, y segundo, la muerte. Sepa que todos, seamos quienes seamos, vamos a morir. Vamos a llegar a la muerte. Y quiero decirle que la muerte no tiene favoritos, ricos y pobres, ancianos y adultos, niños y jóvenes, creyentes e incrédulos, sanos y enfermos. Al final de cuentas, todos vamos a morir. La muerte no tiene favoritos, a todos se los lleva. Y esto nos enseña que somos seres humanos frágiles y que la vida no es segura. Hoy estamos, mañana no estamos. Como dijo Santiago, somos como la neblina. Observa a tu alrededor y ve cuántas vidas han sido arrebatadas en plena juventud, que no lo esperábamos, sobre todo con esta pandemia. ¿Cuántos proyectos esas personas tenían y que no pudieron realizar o lograr? ¿Cuántas ilusiones rotas a consecuencia de la muerte? ¿Y sabe qué es lo más curioso entre todo esto? Vivimos como si nunca fuera a llegar, que un día cerraremos los ojos a esta realidad. Y eso es lo curioso. Pero la Biblia quiere abrirnos los ojos con estas palabras de Hebreos 9:27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Entonces la Biblia acaba con la especulación, acaba con las dudas sobre el más allá o con ese asunto de la muerte, con esta afirmación. Después de esto viene el juicio. Ahora, ¿por qué morimos? ¿Por qué es que al final terminamos muertos? Y queremos siempre cubrirlo. Sugar, no sé cómo le dice, sugar coat, ¿verdad? No sé cómo decir la palabra en español. Una ocasión iba su papá con un niño o su hijo caminando por la playa. Y donde iban caminando estaba una gaviota ahí muerta en la arena de la playa. Y el niño le preguntó, oye papi, ¿qué le pasó a esa gaviota? Y él, para directamente no decir, se murió, mijo. Se fue con el Señor al cielo. ¿Se fue con Dios al cielo? Dice el niño, sí. ¿Y qué está haciendo ahí tirada en el piso?
Ahorita vamos a aprender algo sobre ello, ¿verdad? De que el cuerpo aquí se queda, pero tu alma, ¿a dónde va? ¿Por qué morimos? ¿Cuál es la razón de la muerte? Yo creo que entre todo esto sería injusto vivir en una pandemia y en pecado para siempre, y fíjese, y sufrir eternamente. Gracias, Señor, de que no vivimos con este cuerpo eternamente. Imagínese a los inválidos, imagínese a los ciegos, a los que están diabéticos o a aquellos que tienen problemas emocionales, vivir por una eternidad en esa condición. No creo yo, por eso la palabra dice que somos peregrinos, vamos de paso. Así que la Biblia es muy clara al respecto y dice Romanos 6:23, bueno, ¿por qué morimos? Porque la paga del pecado es muerte, y todo se remonta a la historia del Génesis. Aún Ezequiel capítulo 18, versículo 20, Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Entonces todo está conectado, tu alma junto con tu cuerpo también. Es la consecuencia, morimos a consecuencia del pecado. El apóstol Pablo también dijo en Romanos 1:29 al 32, hablando del pecado, y dice en el 29, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y luego da un montón de lista de pecados, del por qué es que morimos, por qué es que estamos alejados de Dios, y dice fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, o sea, su estilo de vida, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ve usted, por nuestro pecado somos dignos de muerte. ¿Usted recuerda al rico que estaba en el infierno? Nunca se quejó, ¿por qué me enviaste aquí, Dios? No, sabía que se lo merecía. Dice el texto, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. O sea, se garantizan, sí. Y hasta dice, ustedes cristianos todo lo ven mal. No somos nosotros, es el de arriba. Nosotros solamente somos voceros, que estamos diciendo lo que opina y lo que dice Dios. Entonces, según la palabra, todos somos dignos de muerte, ya que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos cometido uno o varios de esto y muchos otros pecados. Que si tu papá, tu hermano, tu esposa, tu esposo no lo conoce, mira, el de arriba sí lo conoce, no hay nada oculto bajo el cielo. Dice el Señor, todo lo sabe, todo lo observa, es omnipresente. Él está en todo lugar, al mismo tiempo y con todas las personas. Y a consecuencia de ese pecado, todos tenemos que morir. Está establecido. Ahora, la Biblia habla de 3 diferentes tipos de muerte. ¿Sabe usted eso? Yo pensé que eran 2. Pues la Biblia habla de 3 diferentes tipos de muerte. La primero es la muerte espiritual. Dice la palabra en 1 Juan capítulo 5, versículo 12, hablando de esta muerte espiritual. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene la iglesia, no, Señor, dice, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así que sin Cristo no tienes nada. Pero es que, pastor, es que mi religión y mi tradición, y es que mis padres me enseñaron esto, es que yo soy fiel, no importa. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, estar muerto espiritualmente es estar separado de Dios, estar separado del Hijo de Dios. Cuando Adán pecó en el Génesis, él marcó el comienzo de la muerte espiritual para toda la humanidad, incluyéndole a usted e incluyéndome a mí. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Recuerde esa frase,
ciertamente morirás. La advertencia era que si comía de ese árbol, entonces eso resultaría en desobediencia y eso resultaría en sí en la muerte espiritual. Y yo entiendo, pastor, ¿cuál es el pecado original? No es la desobediencia. La desobediencia es el resultado del pecado original. Creo yo que el pecado original es la arrogancia, que yo hago lo que yo quiera, le guste a quien no le guste. Si Dios manda algo y yo lo quiero hacer, lo hago y si bien, si no, no. Arrogancia, eso da a consecuencia la desobediencia. Y vemos aquí que fue lo que pasó, desobedecieron a Dios y ¿qué sucedió? Muerte espiritual. Entonces la muerte física comenzó a trabajar entonces en sus cuerpos. Él les dijo, mira, tú haces esto, ciertamente te vas a morir. Así que, si usted sigue leyendo el Génesis, más tarde Dios enlistó a 9 hombres, empezando con Adán hasta Noé. Pero aunque en ese proceso Enoc fue trasladado o raptado al cielo, pero ¿qué dice la Biblia acerca de los demás? Si usted lea cada uno de ellos, en especial de esos 9 hombres, desde Adán hasta Noé, a todos va a decir, murió, 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 murió y murió. Y usted sigue leyendo la historia y lee los reyes de Israel y los reyes de Judá, habla 3 cosas de ellos. Dice, ellos vivieron, ellos reinaron y ellos murieron. Y fue sepultado con sus padres, o fue reunido con sus padres. Y se cumple lo que Dios dice en Génesis, ciertamente morirás. Por esa razón, todo el mundo lo sabe, por esa razón tenemos negocios de floristas para la decoración de los muertos. Por esa razón también tenemos vendedores de seguros de vida estableciendo y asegurándose de que vamos a morir. Tal vez en este momento tu ataúd está aforrado de satín, tal vez esperando allí en la funeraria para nosotros. Que Dios nos libre. Una ocasión un hermano iba detrás de un tráiler, un 18-wheeler o un tracto camión, y el rótulo que tenía atrás en las puertas de ese camión era una compañía de fábrica de ataúdes, American Coffin Company. Yendo detrás de él, este hermano se desesperó porque iba muy despacio. En eso toma el carril izquierdo, la fast lane que le llaman, y empezó a darle, a rebasarlo. Y el tracto camión tenía otro rótulo también al lado de la puerta de ese mismo camión que decía, maneja despacio, porque uno de estos ataúdes puede ser el tuyo. Y es la realidad. El hombre siempre está en un estado continuo, gradual, de muerte a lo largo de toda su vida, a consecuencia de esa muerte espiritual, que al final va a culminar en nuestra muerte física de todos. Seamos quienes seamos, nuestro cuerpo está diseñado para que se degrade con el tiempo o se descomponga con el tiempo. ¿Para qué? Y al cabo, en unos años, va a dejar de funcionar a los 30, 40, 50, 70, 80 o 100 años. Todos nosotros tenemos semillas de muerte en nuestro cuerpo. Los dientes se caen. Otras cosas también como, ahora, ay pastor, ahora estoy haciendo ejercicio porque no quiero que se me caiga esto de aquí, es la edad. Ay pastor, es que tengo bolsitas en mis ojos, es la edad. Eso se llama la enfermedad de se fue la juventud. Todo se cae, el cabello se cae y al final, aún el cabello, si no se cae, se pone canoso. Nuestros ojos se debilitan, como quiera seas quien seas, la muerte se dirige hacia ti y hacia mí. A cada día, y la Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero la muerte espiritual es y fue inmediata, a diferencia de la física. La muerte espiritual fue inmediata, donde esa desobediencia de Adán y Eva dio lugar a la separación de Dios por andar de mandilón, ¿verdad? Su acto de esconderse de Dios entre los árboles, en Génesis capítulo 3, versículo 8, demuestra esa separación. Vemos ahí así como su intento de, es que la mujer que me diste, Señor, sí, según, ¿verdad?
la religión de los higueritas, porque dice que tomó hojas de higuera y se cubrió. No, la religión de los higueritas no funcionó, echa para acá, y Dios lo cubrió con pieles verdaderas. Tuvo que derramar un cordero para poder cubrirlos, así como hoy también Cristo Jesús, el Cordero, derramó su sangre para perdonar nuestro pecado. Desafortunadamente, esta muerte espiritual y eventualmente física no se limitó solamente a Adán y a Eva. Quiero que sepa que Adán, como representante de la raza humana, llevó a toda la humanidad a ser pecadora. Porque así Pablo lo declara en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Ve usted? El pecado entró al mundo por un hombre. ¿Y cómo es que llegó al mundo ese pecado? Acuérdese, Satanás fue aventado del cielo como un rayo y viene y entra a la tierra y luego indujo a Adán y a Eva. Dios, no te puedo hacer nada a ti, pero voy a destruir tu imagen, que era Adán y Eva, y lo logró. Y es como entró, dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que, por esa razón, la palabra de Dios dice que las personas nacen estando separadas de Dios a consecuencia de ese pecado. El salmista David, en Salmo 51, versículo 5, dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde que nacemos, ya venimos con esa naturaleza pecaminosa, de corajudos, de rebeldes, que yo quiero lo que quiero, pero lo quiero ya. Así venimos con esa naturaleza pecaminosa. Con el hecho de nacer tenemos una naturaleza mala que va en contra de Dios, separados de Dios. Por eso robamos, adulteramos, chismeamos, engañamos y todos los amos. ¿Qué sucede con ese pecado? El profeta Isaías lo dijo en Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades, o sea, Dios trazó una línea. ¿Qué hicimos nosotros? Yo de adrede la cruzo. Pero dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Ve usted cómo es que Dios se alejó de nosotros? ¿Por qué? A consecuencia del pecado, porque Él es un Dios santo, es un Dios limpio. Aún Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están fuera, fueron echados fuera, dice, de la gloria de Dios. Y Romanos 5:10 también dice que somos enemigos de Dios. Y Efesios 2:1 nos enseña que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted puede tener vida física, pero por ser pecador, a lo que vemos aquí, está separado de Dios. Y si está separado de Dios, está muerto espiritualmente a consecuencia de su pecado o nuestro pecado. Ahí está el detalle. Ahora, la Biblia habla de 3 diferentes tipos de muerte. En primer lugar, primero es la muerte espiritual. Dead men walking, como quien dice, ¿verdad? Muertos espiritualmente. Segundo lugar, la muerte física. Esa es otra. ¿Sabe qué? La Biblia nos dice el origen de la muerte. ¿Y dónde está? En el Génesis. Ahí está la razón, ahí está la raíz. Además de la muerte espiritual inmediata que experimentaron tanto Adán como Eva, también empezaron ellos ese proceso de muerte física. Si usted sabe, dice la Biblia que ellos vivieron hasta 900 años. ¿Por qué? Eran los primeritos, traían toda la fuerza ahí de la eternidad en sus cuerpos. Y por eso duraron tanto. Pero conforme va pasando el tiempo, ve usted, si usted lee la historia, se va dando cuenta que 900 y los 800 y los 700 y 500, 300, hasta ahora que dicen los salmos, 70, y a los más fuertes, 80 años. Ya, eso es lo final que tenemos ya estos días. Pero Adán y Eva les afectó y empezaron ese proceso de muerte física, aunque sí tardó muchos años, porque la muerte al final tuvo su pleno efecto en ellos y murieron. Por ejemplo, si usted ve una flor en el jardín, se la ve hermosa y está muy bonita. ¿Por qué? Porque está conectada al tallo o al palito
y el palito está conectado en la tierra y está recibiendo el alimento y está muy hermosa, pero cuando es cortada, usted todavía la puede ver con vida y la puede ver hermosa y puede verse una apariencia muy bonita y muy elegante por varios días, dependiendo las condiciones también o el cuidado que se le dé, pero realmente ya está muriendo, está muerta en realidad, y ese proceso no se puede revertir. Ya usted deje pegarle al palito y ponerle tape, no puede ya no se puede. Lo mismo es cierto con la humanidad. Lo mismo es cierto conmigo y con usted. La muerte física es cuando el cuerpo deja de funcionar. Los médicos dicen cuando cesa el corazón y no existe ninguna actividad cerebral y nuestros órganos vitales dejan de funcionar. Y el diccionario dice que es cesación de la vida. O sea, queda un difunto, queda un cadáver. ¿Por qué? Porque no tiene aliento, no tiene vida. Y la palabra de nuestro Dios nos dice que nuestro cuerpo está compuesto de 3 partes diferentes. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y todo vuestro ser, dice Pablo, y dice 3 cosas, espíritu, alma y cuerpo. Así que el ser humano es un ser tripartito, compuesto de 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, al momento de la muerte, el alma y el espíritu dejan el cuerpo. El cuerpo va a la tumba, polvo eres y al polvo volverás. Si usted ve, el cuerpo es material, pero el alma y el espíritu, el alma y el espíritu son inmateriales. 3 partes. Una material y las 2 inmateriales. Por ejemplo, con nuestro cuerpo somos capaces de tener comunicación con el mundo, con la naturaleza. Con el espíritu, el hombre es capaz de tener conciencia con Dios y con su alma es capaz de tener conciencia de sí mismo, de nosotros mismos. Entonces, al morir queda el espíritu y el alma. Entonces quedan 2, el cuerpo va a la tumba, pero queda el alma y el espíritu. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el espíritu? Dice en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7, el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Ese espíritu es lo que hace que nuestro corazón funcione, es lo que hace que usted respire, que esté vivo. Cuando Dios creó a Adán, en Génesis capítulo 2, versículo 27, dice que Él formó al hombre del polvo de la tierra, pero quedó nomás un cadáver ahí. Pero luego, ¿qué es lo que hace Dios? Dice el texto, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, lo mismo como en el aliento espiritual. ¿Cómo es que Dios nos da vida? Mandó a su Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 y le dio ese aliento de vida espiritual. Y es donde nace la iglesia, nace el cuerpo de Cristo, nacemos espiritualmente. ¿Cuándo? Cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Entonces, cuando se para el corazón es porque Dios quita el aliento de vida. Ese respirar que usted tiene en su corazón, en su cuerpo. Entonces, al final de cuentas, el cuerpo va a la tumba, el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, pero ahora queda el alma. Queda el alma. El alma es usted, lo que usted ve, lo que usted siente, lo que usted piensa, lo que usted decide, es su esencia, su persona, esa es su alma. La carne solamente le está cubriendo. Si Dios tuviera, o nosotros tuviéramos la capacidad de separar el alma del cuerpo, usted seguiría viendo, pero la diferencia sería que usted pudiera traspasar paredes. Esa es la gran diferencia, nada más. Ahora, cuando la Biblia habla de muerte, habla de separación. Así que la muerte es separación del cuerpo. Recuerde eso, la muerte es separación del cuerpo, separación del alma y separación del espíritu de este mundo. Dice Santiago capítulo 2, versículo 16, el cuerpo sin espíritu está muerto. Así que también dice la Escritura en Génesis que Raquel iba a tener un hijo, pero pasó de que tuvo algunas complicaciones en el parto.
¿cómo se llama ya se me olvidó los nombres de los que tratan a los niños médicos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Muchachos, ayúdenme, ¿o están dormidos? Un pediatra, no, ya pediatras ahí, a ver, mira, vamos a ponerte suero, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. No, tuvo complicaciones médicas con el parto. Y dice en Génesis 35, 18, y aconteció que al salírsele el alma, dice el texto, pues murió. Y al final le llama al niño Benoni, y luego el papá dice, no, se va a llamar Benjamín. Y dice el 19, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Dice, aconteció que al salírsele el alma, o sea, usted es separado, sale el alma de su cuerpo cuando usted muere. También dice la Biblia en Lucas capítulo 8 que la hija de Jairo estaba enferma y al final murió. Y fue Jesús a verla, estuvo ahí con ellos y mete nomás a los papás y a ciertas personas con él, ahí estar con la niña. Decían, la niña no está muerta, está dormida. Y dice el texto que empezaron a reírse y a burlarse de él. ¿Cómo vas a decir que está muerta, viva, si está dormida, si está muerta? Estaban ahí burlándose de él. Y dice el texto en Lucas 8:54, cuando él entra y está ahí, dice, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y fíjese lo que dice el 55. Entonces su espíritu, su aliento, dice, su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Es como los médicos cuando van y dan CPR o le dan los choques en el pecho. Es lo mismo, hace que su espíritu vuelva otra vez y despierte. Pero esto nos enseña que en una persona que muere sale el alma, pero también sale el espíritu. Así que hay una separación del cuerpo, del alma y del espíritu. Así que lo que he aprendido con esto, la muerte no es más que una puerta de salida que nos permite abandonar este planeta. ¿Ve usted? Entonces, hemos estado aprendiendo sobre, hoy tengo una cita con la muerte, a lo que estoy viendo aquí. Y la Biblia habla de 3 diferentes tipos de muerte. Habla de la muerte espiritual, habla de la muerte física y habla de la muerte, ¿sabe cuál es la tercera? Quisiera dejarlo para la tarde, pero no sé si pueda terminarlo. Creo que sí es bastantito y no lo voy a poder terminar. Pero ¿sabe qué? Yo le espero a la tarde para que usted venga a escuchar este mensaje. Así que tiene, si Dios lo permite, unas horas en reflexionar y pensar en esto. Oye, la Biblia habla de 3 cosas. Nos habla de una muerte espiritual, nos habla de una muerte física, pero también nos habla de una muerte segunda. Segunda, ¿qué significa eso, pastor? Y eso es lo interesante, es una separación. ¿Qué es la muerte segunda? Venga a la tarde y usted va a aprender de esto. Pero ¿sabe qué es lo importante entre todo esto? Y quiero terminar con esto. ¿Sabes cuál es la clave de todo esto para estar preparado para la primera, para la segunda y la tercera muerte? Hay algo interesante y que a la tarde te lo voy a dar con más detalle. Que tú estés bien seguro de que Cristo Jesús esté en tu corazón. Tienes que darle todo al Señor. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Bueno, ¿y por qué el corazón, Señor? ¿Por qué no el bolsillo? ¿Por qué no mi cerebro o mis pertenencias? No, quiere tu corazón. Ahí está el meollo, está el asiento de tus emociones, de tus decisiones, de tus facultades. El Señor dice, tú me das tu corazón, yo me encargo de lo demás. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso las personas cambian, no por ellos, sino por el cambio que Dios hace en su vida. Pero lo único que te lleva al cielo es Cristo Jesús. Tienes que darle todo a Él. Y una ocasión estaba el pastor dando el sermón, y donde él estaba ahí dando el sermón estaba Juanito, ahí sentado en la primer banca. Era el niño que le ayudaba a recoger las ofrendas, a enviar cartas a los hermanos de la iglesia y cosas así. Y ahí estaba en la primer fila, y del púlpito le dice el pastor, ¿verdad, Juanito, que si tú tuvieras $100, le darías 100 a Pedro? Claro que sí, pastor. ¿Verdad, Juanito, que si tú tuvieras 2 casas, le darías una a Pedro? Sí, pastor. ¿Verdad, Juanito, que si tuvieras 2 autos, le darías uno a Pedro? Sí, pastor.
¿Verdad, Juanito, que si tú tuvieras 2 gallinas, le darías una a Pedro? No, pastor. ¿Pero cómo que no? Ah, pastor, porque 2 gallinas sí las tengo. Así que yo creo que entre todo esto tienes que darle todo al Señor, sobre todo tu corazón. Si no le das tu corazón al Señor, tú no le vas a poder dar tus decisiones, no le vas a poder dar tus pensamientos, tus actitudes, todo no se lo vas a dar. Ahí empieza todo, cuando tú le entregas tu corazón al Señor. Y a la tarde te lo voy a explicar más, para que aprendas más de la segunda muerte. Cierra tus ojos, y si aún tú dices, ya pastor, yo ya quiero estar bien seguro que cuando yo me muera, y me he dado cuenta que estoy muerto espiritualmente, pero un día también voy a morir físicamente, y yo quiero estar preparado, quiero estar preparada. Necesitas a Cristo Jesús en tu corazón. Si tú lees la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre apunta a una persona. Es el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Desde el Antiguo siempre ofrece sacrificio, derrama sangre para que haya remisión de pecado. Esa es. Toda la Biblia está en un hilo rojo de sangre, y esa sangre ya fue derramada, y la derramó Cristo Jesús por nuestros pecados. Así que si quieres recibir al Señor, haz esta oración conmigo y di: Señor Jesús, creo en ti, te recibo en mi corazón, Señor, perdona todos mis pecados, entra a mi vida, Señor, séllame con tu Espíritu Santo, y te recibo como mi Salvador y mi Señor, Señor. Y ahora, por creer en ti, no solamente eres mi Salvador, ahora eres mi Padre, Señor. Por eso nos llamamos hermanos. Así que, Señor, séllame, sálvame y perdóname. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, venimos ante ti, Señor. Gracias, Señor, que a través de tu palabra podemos aprender, Señor, sobre la vida y sobre la muerte. Y gracias, Señor, que a través de ella podemos aprender, sobre todo para estar preparados para la muerte, Señor. Así que, Señor, honramos, glorificamos tu nombre, Señor, y permite, Señor, que hoy en esta tarde podamos estar al tanto para aprender, Señor, sobre la segunda muerte. Gracias te doy, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.